ordenando nuevamente, teníamos tres órganos de los denominados decisorios. Consejo de Mercado Común, Grupo de Mercado Común, Comisión de Comercio. Y tres órganos auxiliares, para decirlo de alguna manera. La Secretaría Administrativa, cuyo nombre lo indica, una secretaría que tiene por finalidad ordenar los papeles. Imagínense que la presidencia pro tempore del Mercosur está 6 meses en cada una de las delegaciones nacionales, con lo cual alguien tiene que tener los papeles continuamente que se van trabajando. Esta Secretaría del Mercosur tiene alguna historia, algunos vaivenes. En algún momento se intentó jerarquizar la Secretaría Administrativa, le sacaron la denominación de administrativa y fue Secretaría del Mercosur. La idea de conformar, para caracterizar los tres órganos decisorios, el Consejo, el Grupo y la Comisión de Comercio, son tres órganos que son eminentemente intergubernamentales. Están conformados, como dijimos, por representantes de los estados. ¿Se acuerdan ustedes de la teoría general de las organizaciones que vimos hace unos días? Estos tres cuerpos se conforman por delegaciones de los estados nacionales, con lo cual la fuerza que se genera en esos organismos son fuerzas centrífugas en alguna medida. Son cada uno de los estados trabajando para sus intereses en especial. La Secretaría Administrativa fue en algún momento la que intentó ser valorizada de alguna manera como una secretaría un poco más, para decirlo de alguna manera, supranacional, con característica de darle a esa secretaría algún rol específico en la toma de decisiones a partir del seguimiento de cómo cada uno de los estados iba internalizando las normas de los órganos decisorios, estos tres primeros órganos de los que nos ocupábamos. Hacer algún seguimiento de cómo estaba la internalización de las normas Mercosur, pero lo cierto es que los estados resistieron esta situación y la Secretaría volvió a ser una Secretaría eminentemente administrativa, esto es de llevar los papeles y los archivos de las normas Mercosur, o del desarrollo del Mercosur. En segundo lugar tenemos la Comisión Parlamentaria Conjunta, lo que nace como Comisión Parlamentaria Conjunta ya en 1993, que en realidad nació en el Tratado de Asunción, también estaba prevista la conformación de una Comisión Parlamentaria Conjunta. Nace como delegación de los parlamentos nacionales. Esto es, 16 parlamentarios por cada uno de los órganos legislativos de cada uno de los países que iban a sentarse en esta comisión parlamentaria conjunta. Ahora, ¿cuál es la función que le buscó el protocolo de Europreto a esta comisión parlamentaria conjunta? Fue una función bastante mínima, una función consultiva, si se quiere, una función de recomendación. Podía recomendar la Comisión Parlamentaria Conjunta alguna norma al Consejo a través del Grupo de Mercado Común. Yo tengo escrito por ahí algún artículo, y creo que lo escribí también en el librito que hice en su momento, donde, imagínense, un parlamentario nacional, un diputado o un senador, en nuestro caso, como tenemos dos cámaras, eran 16 miembros, 8 diputados y 8 senadores, se le ocurría que podía tener una propuesta para llevar al Consejo de Mercado Común, ese legislador era obligado por las circunstancias a negociar esa norma o ese proyecto de norma en los 16 legisladores nacionales, para después llevarlo a una reunión de 72, si no me sale bien la cuenta, 6 por 4, 24, no, 64 legisladores de los 4 países, para después de allí la Comisión Parlamentaria Conjunta hacerla suya y llevárselo a un nivel del Grupo Mercado Común, que era el que,
digamos, le exigía a la legitimidad para llegar recién al Consejo Mercado Común. ¿Se entiende lo que digo? Había parlamentarios nacionales elegidos por el pueblo, que tenían una función en el ámbito interno determinada, una importancia determinada, que tenían que enviarle su proyecto, su propuesta de norma, la tenía que hacer atravesar por todo este recorrido para que se la analizaran secretarios de Estado en el ámbito del Grupo Mercado Común para luego llevársela a los ministros del Consejo de Mercado Común. Por supuesto que un sistema demasiado engorroso y políticamente que no responde a lo que normalmente se denomina en política accountability o responsabilidad. Los niveles de responsabilidad son muy desiguales. Hacían al parlamentario hacerle llevar una propuesta de esta naturaleza o generar una propuesta de naturaleza, un sistema que no respetaba, se quiere, la investidura de un legislador elegido por el pueblo y que tenía una representatividad distinta. ¿Se entiende ustedes? Los ministros no los elige más que el presidente, los secretarios de Estado los elige el presidente propuesto por el ministro, pero tiene una jerarquía inferior. La responsabilidad política de cada uno de estos miembros es inferior en términos de lo que denominamos nosotros accountability para denominar esta responsabilidad. Por eso la Comisión Parlamentaria Conjunta tenía esta función de generar recomendaciones, y la segunda función que también había generado el protocolo Europreto era la de acelerar el proceso de internalización de aquellas normas Mercosur que requirieran pasar por el Parlamento. Ahora, no sé si ustedes conocen el funcionamiento del Parlamento, pero cuando el Parlamento Nacional se aboca a tratar normas internacionales, esto es, tratados, protocolos, que el Estado Nacional suscribe, la comisión de destino de estos protocolos, de estos tratados, son las comisiones de Relaciones Exteriores. No es la comisión de Mercosur, ni siquiera la comisión de la Comisión Parlamentaria Conjunta. Con lo cual era una dificultad, un engorro que se producía al interior de los estados porque no había una identidad de tratamiento. El otro problema que se suscitó con este sistema de incorporación a través del Congreso es que el Congreso tiene facultades, de acuerdo al 75, inciso 22, de aprobar o desechar tratados internacionales. Esta es una facultad constitucional del Congreso. Ahora, cuando una decisión del Mercosur tenía que pasar por el Congreso, básicamente esto se produce con las normas de carácter general. Ustedes saben que el principio de legalidad requiere que el Congreso dicte las normas de carácter general, más allá de que hoy, por ejemplo, estamos viviendo un momento de todos los días leemos que aparece un DNU, un decreto de necesidad y urgencia por las circunstancias que estamos viviendo. Pero independiente, estas son normas que dicta el Poder Ejecutivo con rango de ley. Independientemente de circunstancias excepcionales, el Poder Ejecutivo tiene facultades para dictar reglamentos, decretos reglamentarios, decisiones de esta naturaleza, y el Congreso tiene que dictar las normas de carácter general, justamente por lo que se denomina el principio de legalidad. Ahora, cuando alguna norma Mercosur requería el tratamiento en el Congreso, no tuvieron mejor idea que denominarlas protocolos. Entonces, aparecía una decisión del Consejo Mercado Común que tenía que pasar por el Congreso y la denominaban protocolo. Ahora, cuando el Congreso tomaba ese protocolo, tenía una dificultad, porque el protocolo entra dentro de la facultad del 75 inciso 22, que esto es aprobar o desechar tratados internacionales. Ahora, si esa decisión es una decisión de los cuerpos orgánicos del Mercosur, el Congreso no tiene estas dos facultades de aprobar o desechar, sino que tiene la facultad de aprobar únicamente, porque la responsabilidad del Estado ya está asumida en el momento de la firma
de la decisión en el ámbito del Mercosur. Esto lo vamos a volver a ver cuando veamos cuál es el efecto de las normas Mercosur. Como decíamos, todas las normas Mercosur deben ser incorporadas al ordenamiento interno. Algunas de esas normas, porque afectan normas de carácter general, tienen que ser tratadas por el Congreso. Ahora, cuando es adoptada la decisión en el ámbito del Mercosur, el Estado no tiene posibilidades de aprobarla o desecharla. Ya el compromiso está asumido y la responsabilidad internacional del Estado ya está en marcha. El Estado solo tiene la posibilidad de incorporar la norma porque el protocolo europeo así se lo dispone. Con lo cual, no es que tenga las dos facultades, y por eso está mal denominado la condición de protocolo cuando se está adoptando una decisión Mercosur, porque no estamos en el marco del 75 y 22, sino que estamos dentro de las facultades del protocolo de Europreto. Y el protocolo de Europreto establece que los órganos internos de los estados deben aprobar, incorporar, para decirlo de alguna manera, incorporar la norma del ordenamiento interno mediante el órgano competente de acuerdo a la Constitución de los estados de que se trata. Esto lo vamos a ver con más detenimiento en la próxima charla seguramente. Por eso el trabajo de la Comisión Parlamentaria Conjunta era un trabajo más de lobby, era de interiorizarse de qué iban las normas y cómo iban las normas. Por supuesto que en esa integración de los parlamentarios había representación de las minorías adentro de los estados, pero como la Comisión Parlamentaria, fíjense este otro contrasentido que tiene la Comisión Parlamentaria Conjunta. Los parlamentarios de la oposición no podían hacer oposición en el marco de la Comisión Parlamentaria Conjunta, porque eso entraba casi seguramente en el ámbito de traición a la patria. La política exterior la conduce el Poder Ejecutivo. Entonces, si yo voy en contra de la política exterior del Poder Ejecutivo, puedo estar inmerso en el concepto de traición a la patria. Con lo cual, los legisladores de la oposición no podían hacer oposición en ese ámbito y la coordinación, por supuesto, siempre estaba por parte de los oficialismos que conducían los poderes ejecutivos. Algo de esto se intentó modificar cuando se plantea el Parlamento del Mercosur. No me acuerdo exactamente, 2007 creo que es, se adopta el protocolo que establece la adopción del Parlamento del Mercosur. Luego se establece cómo se van a elegir los parlamentarios y nosotros tuvimos en Paraguay en una oportunidad y en la Argentina la elección del 2015, creo que fue. Claro, la elección del 2000... No, la del 2017. No, la del 2015, en la que elegimos, junto con el presidente, elegimos parlamentarios del Mercosur, que entre otras cosas siguen funcionando como parlamentarios del Mercosur porque nunca se renovaron, nunca se volvió a elegir parlamentarios del Mercosur. Lo cierto es que, más allá de Comisión Parlamentaria Conjunta o Parlamento del Mercosur, cuando se le cambió el nombre, esta institución sigue siendo un órgano auxiliar en la toma de decisiones. No es un órgano decisorio en sí mismo, sino que es un órgano auxiliar. Las funciones de la Comisión Parlamentaria Conjunta y del Parlamento no se modificaron sustancialmente y siguen siendo recomendaciones las que emite el Parlamento, hoy el Parlamento del Mercosur. Y en tercer lugar, o en último lugar, es decir, en sexto lugar, luego de los tres órganos decisorios, el tercero de los órganos auxiliares es el Consejo Económico y Social, un ámbito en el cual hay representación sindical, representación de los sectores productivos, y en la que los factores productivos de los estados tienen ahí alguna función para, digamos, involucrarse en la toma de decisiones. Por supuesto que este sí es un ámbito eminentemente consultivo, se lo consultaba para ver cuáles eran las políticas que se impulsaban, en algunos casos de protección al trabajo,
de niveles mínimos de seguridad social en cada uno de los países, del lado del ámbito de la política laboral, del ámbito de la política productiva se establecía cuáles eran las afectaciones a cada uno de los sectores que las políticas públicas del Mercosur se iban adoptando. Este es un órgano consultivo, sigue siéndolo de la misma manera. Así se producen las fuerzas de... Hay ámbitos en los que se desempeñan ONG, internacionales ONG, en el marco del Mercosur, que generan políticas a través de este Consejo Consultivo Económico y Social. Pero yo no sé cómo estamos de hora, pero para mí estamos bien para dar preguntas. A ver, órganos del Mercosur, estas son los bosquejos generales, preguntas. ¿Tenemos? No tenemos preguntas. Qué bárbaro. ¿De dónde leer esto? David, Sí, ¿vos tenés el librito mío, de aquel librito del Mercosur? Pues tendríamos que escanear ahí unas partes que es de donde yo saco esto y donde veo esto. yo creo que vos me Eh, lo mandaste en un archivo en Word hace ya un tiempo. Lo voy a buscar ah, en los mails tuyos en la compu mía del estudio. Por ahí ahora entro desde acá, desde casa y la busco. Y si lo fijémonos, encuentro, eh, lo subo al campus. por favor. ¿Te Ahí hay parece? para 2 minutos respecto, después lo podemos retomar. Existe un sistema institucional, que es el sistema institucional básico del Protocolo de Europreto, que luego del 2003 y a partir de la visión política distinta que tenían los líderes, comienza a ser revisado. Algún autor denominó pasar del Mercosur fenicio a un Mercosur griego, un Mercosur más político. De allí que cambia en alguna medida lo de Comisión Parlamentaria Conjunta a Parlamento del Mercosur. Eh, Hay algunas modificaciones respecto a algunos de los órganos. Se crea un órgano que hoy está desdibujado también, un órgano que intenta tener una visión también supranacional, que era la del presidente ¿cómo era? El presidente de los representantes permanentes del Mercosur. Un carguito que le dieron inmediatamente en el 2003 a un expresidente argentino, que era Dualde, que dejaba la presidencia, y con Lula en el poder en Brasil y con Kirchner en Argentina, le buscaron esta salida honrosa a Dualde como representante. Luego a Carlos Chacho Álvarez, pero resulta que también a ver, ¿cuál era la finalidad de este cargo? Otra vez, que hubiera alguna visión por encima del hombro de los decisores. O sea, los decisores tenían intereses nacionales que proteger en cada uno de los casos. Esto que decimos, cada uno de los órganos decisorios del Mercosur reunía a representantes de los gobiernos. Esto es, cada uno tiraba para su interés especial. La idea de conformar algún órgano supranacional también lo tuvo esta idea de generar este secretario general, me parece que se llamaba, no me acuerdo, secretario de la Comisión de Representantes Permanentes. Era un fulano que tuviera alguna relevancia política, de allí la idea de tomar un expresidente argentino, con un tipo con relevancia política que pudiera fijar el horizonte de la integración por más allá de los estados en particular. Por supuesto que esta iniciativa también fracasa en el transcurso del tiempo. Hoy está absolutamente desdibujado si existe ese cargo, porque la verdad que hace tiempo que no escucho hablar de él. Pero fue un intento en ese tránsito de Mercosur político a la creación de alguna visión, por lo menos alguna visión, por supuesto que no tenía carácter de decisor, ni mucho menos, pero generar alguna visión del conjunto al Mercosur. Eh, la parte del Mercosur institucional original también se puede leer de cualquier lado, esto no hay lo que yo digo y lo que vamos a tomar y lo que vamos a tratar es básico, y de hecho con el protocolo de Europreto
estaría saldado. Ahora, el protocolo Europreto y los reglamentos de cada uno de los órganos estaría saldado. Alguna visión general sobre los órganos originarios tenemos en ese documento que vamos a subir con David, y el cambio al Mercosur político está en este informe final que está en el campus. Hay una parte específica que se refiere a los cambios políticos que se producen en el Mercosur después del 2003 y los efectos que eso tuvo en el sistema organizativo del Mercosur. Para mí, Marcelo, David, está concluida y en un horario más o menos previsible. Perfecto. Ahí les pasé a todos por el grupo el protocolo de Europreto. ¿Está bien? Muchas gracias, Marcelo. Con el protocolo pueden empezar, después hay que buscar los reglamentos hay una página que es muy importante que tienen que ustedes empezar a manejar, que es Mercosur. Mercosur.org. Es una página que ustedes tienen que empezar a manejar. Allí tienen los órganos decisorios y los reglamentos internos de cada uno de esos órganos decisorios que también les pueden pegar un vistazo, que los van a orientar. David, si te parece. Bien, Marcelo, perfecto. Me parece que estamos bien. Si no hay preguntas. Muchachos, vayan leyendo, porque necesitamos nosotros saber que ustedes leen, que están atentos y que así tenemos preguntas y podemos enriquecer esto. Un poco para eso es el juego que vamos a hacer el martes, que La te semana conté que hoy, viene. Ricardo, como para, bueno, incentivar un poco la lectura y trabajar aspectos de una suerte de prueba de forma de evaluación, para después ver cómo se va a evaluar cuando la facultad decida. Ahí, exactamente. Estamos todavía esperando la forma que la universidad, ya creo que descartaron lo del 1 de junio, Sí. Me da la impresión de que se descartó lo de presenciales a partir del 1 de julio, con lo cual nos van a tener que dar la venia para algún sistema de evaluación que vamos a coordinar cómo se hace, pero por supuesto cada uno de los actos que ustedes han hecho en este ámbito van a ser elementos de evaluación en su momento que vamos a complementar con el sistema que nos habilite la universidad en su momento. Amigos, muchas gracias. Listo. Nos vemos en cualquier momento. Buen fin de semana para todos. Nos vemos el martes. Buen fin de semana. Chau, chau.